Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¡Wow! ¿Y esto qué querrá decir, Gio? Hola amigos, un saludo especial para todos una vez más. En esta ocasión, como me aconsejan los amigos, no digas buenos días, porque pues buenos días es para Colombia, pero aquí personas que están en España, en Australia, en diferentes hemisferios. Entonces, hola a todos en este momento, en esta ocasión. A veces se nos escapa. Pero queremos saludarles de parte de la comunidad, de la familia Generación Cristo, un grupo de soñadores y buscadores que nos hemos dado a la tarea de convertir nuestra vida en el modelo de Cristo. Un amigo me compartió un texto bíblico que me pareció fascinante, fascinante. Y tiene que ver con lo que Pablo predicaba, con lo que a Pablo le daba por predicar, que está en Colosenses 1, 28 y 29. Dice así, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Por eso trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Wow, Colosenses. Esto lo dijo el apóstol Pablo y nos dábamos cuenta que al final nosotros estamos alineados con esa visión. Pero no podemos llevar un mensaje alejado de la razón, basado solo en la emocionalidad. Como he escuchado algunas veces que un predicador se queda diciendo, él es bueno durante la predicación y se llevó hoy bueno, y si eso fue toda la predicación, porque se cree que ahí interviene la presencia de Dios, porque hay detrás un ungido. No, la palabra de Dios tiene una lógica, un razonamiento y un intelecto. Pablo dice aquí que él se esfuerza para que con toda sabiduría e inteligencia las personas puedan entender cómo llegar a ser perfectos como Cristo. Y es en lo que creemos nosotros que podemos esforzarnos, en que cada ser humano le quite la atención a querer transformar el entorno, evangelizar al entorno y se transforme y se evangelice a sí mismo y haga de su vida una carta epistolar, las epístolas de este siglo para que queden escritos en el libro de la vida en los cielos, que es una terminología bíblica. Porque yo ya no puedo seguir predicándoles aquí a ustedes que Ananías y Zafira mentían y morían. Imaginen que predicáramos eso hoy, ¿cuántos quedaríamos vivos? Ninguno. O si dijéramos que ojo por ojo, diente por diente, tendríamos a medio mundo tuerto. Por eso Pablo lo expresa muy bien cuando dice, yo como perito, arquitecto, albañil, constructor, puse los fundamentos en mi época y en mi contexto. Él parafraseando dijo, pasarán los años y ustedes tendrán que resolver las circunstancias que se presenten en el contexto local. Porque Pablo tuvo que lidiar con muchos desafíos. Las cartas que nosotros leemos del apóstol Pablo eran misivas que tenían objetivos, tenían una razón de ser, que son parte de las herramientas que se usan para entender las escrituras. Ustedes leen lo que Pablo escribe a una iglesia que estaba en Corinto y ustedes se van a dar cuenta que era casuística, eran comportamientos que ellos vivían. Había incesto, había idolatría, había clasismo, había espirituales que decían que los más consagrados eran los que hablaban en lenguas, se armaban una cantidad de chicharrones eclesiales. Las mujeres que venían recién salidas de sacerdotisas de un templo de Cibeles convulsionaban, gritaban. Entonces Pablo dice, calma, ¿cierto? Entonces cada carta tiene un objetivo para resolver una realidad que se presentaba. La carta a los Gálatas, por ejemplo, era un movimiento mesiánico judaísmo que se había levantado y ellos querían volver a circuncidarse y hacer cosas porque decían, pero si ya dejamos todo eso. Y Pablo, que no era pues así el más amoroso y cariñoso cuando se trataba de que le llevaran la contraria, les dice, pues si ustedes se quieren circuncidar, mejor es que se castren. Esa es la compilación de la realidad de esos santos iluminados, lo que llamamos nosotros los padres de la fe del siglo primero.
tenían tremendos líos y desafíos, así que hoy nosotros también los tenemos. Y el liderazgo espiritual de esta generación debe enfocarse en resolver la problemática de esta generación. En Corinto se presentó un caso que había un hermano muy consagrado que dijo, el Señor viene en 3 meses, ¿para qué trabajar? Posiblemente era casado y tenía 4 hijas. Y Pablo llega allá a la casa y le dice, no, es que mi esposo dice que en 4 meses viene Cristo, entonces ¿para qué trabajar? ¿Y Pablo qué tiene que escribir? Ustedes se lo saben, ¿verdad? Que el que no trabaje, no coma. Pero eso no lo podemos traer hoy porque qué tal que yo me quede sin trabajo, entonces Pili va a decir, yo no está trabajando, no le voy a dar de comer. O un hijo que no está trabajando no va a comer. ¿Se dan cuenta lo que significa lo que la palabra debe ser vigente para este modelo actual de vida en el que estamos nosotros viviendo? Y debemos encontrar esa respuesta a través de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para que resolvamos las circunstancias de este momento y no sigamos pensando. Cuando leemos cómo se fundamentó la constitución de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Adenauer, el primer ministro, dijo, no podemos seguir predicando una visión donde un Dios autoriza la muerte de miles de personas. Tenemos que actualizarnos y predicar el amor de Cristo y la humildad. Eso quedó en la Constitución de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, porque se levanta un loco mañana y se lee un versículo que Dios dijo que no tocaba dejar ni niños, ni mujeres, ni nada, y aquí lo dice. Aquí dice que tocaba matar 180,000. Entonces tenemos que vivir en el contexto de esta época, amados amigos y hermanos. Y Jesús resolvió ese problema. El Señor Jesús resolvió ese problema. Permítanme darle un poquito la espalda. Y él dijo, cojan este libro, esto grandotote que tiene 39 y 27 para Occidente, porque para otros tiene otros libros, pero para Occidente tiene estos 39 y estos 27, y no se compliquen. Se lo pueden saber de memoria, pero si en sus corazones no están, darle la prioridad a Dios, ni al prójimo, ni a ti, perdieron el tiempo. Y eso se lo dijo a los fariseos. ¿Qué era un fariseo? Fariseo era un copista donde le faltaba una letra a un libro de la Biblia. Eso era un fariseo. Y le dijo, fariseos hipócritas, ustedes se aprendieron eso de memoria y se olvidaron de la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, él resolvió muy bien ese asunto. Y él dijo, todo eso que ustedes quieren predicar se resume en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿O cómo vas a ser consagrado? ¿Encerrado en un convento? ¿O cómo vas a ser consagrado? ¿Encerrado en un templo? ¿O con 4 personitas en la casa preocupándote solo por ellos? Cuando yo los involucré en mi propósito, dijo Dios, hagamos, es para que ustedes sean colaboradores, en palabras del apóstol Pablo, de mi bondad en este planeta. Entonces, cuando leemos el proceso que acabamos de leer, donde dice sojuzgada, ¿qué es lo que quiere decir eso? Y aquí está una realidad que está viviendo la humanidad, porque nosotros tenemos muchos limitantes, muchos condicionamientos, muchas creencias, muchos miedos. ¿Será que te está yendo mal porque estás en pecado? ¿Será que tal cosa? ¿Será que por aquí? ¿Será que por allá? Cuando Dios dejó esto que acabamos de leer en Génesis, es maravilloso. Vamos a parafrasearlo y lo vamos a traer a un contexto de nuestra realidad social hoy, para que veamos qué aplicaba eso en ese momento. ¿Listos? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es importante que tengamos esto en cuenta? La forma en que nosotros entendemos la escritura. La forma en que entendemos la escritura. Seguramente hemos leído muchas veces ese texto bíblico, ¿verdad? ¿Cuál? El que acabamos de leer. Cuando Dios termina esto, le da unas instrucciones al hombre: fructifiquen, multipliquen, llenen, sojuzguen y señoreen. ¿Qué quiere decir eso? Wow. Analizando esto detalladamente, es la instrucción de lo que debe hacer una persona. Y seguramente si yo les digo, esta es la forma en que Dios determinó que Adán y Eva iban a ser exitosos, a alguien se le levanta una ampolla porque dije esa palabra. Pero yo creo que cuando ustedes dicen que vio Dios que era bueno en gran manera, es que le estaba diciendo, fue exitoso todo lo que hice. Pues Dios quería que el ser humano continuara
con ese proceso. Porque ¿qué autor, qué inventor, quién que hace algo para dárselo a alguien no quiere que se le dé un buen uso y que eso sirva para el fin con el que se creó? Entonces, él da unas instrucciones muy precisas acá, en este manual maravilloso. Y hoy no tenemos esto. No tenemos esto porque no tenemos claridad, no tenemos enfoque, no sabemos organizarnos. Y estas palabras quedaron aquí, wow, de una manera extraordinaria. Vamos a esforzarnos por encontrar un significado de cada una de estas palabras. Entonces, la palabra, te vamos a repetir las palabras que están acá: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Esto está en el manual de instrucciones, pero realmente lo que está dando es la metodología. Entonces, cuando hablamos de fructificar, imaginen ustedes, significa dar fruto, producir lo que nosotros debemos hacer. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y este fructificar tiene que ver con impulsarnos desde lo más interior nuestro, desde lo más profundo nuestro, para expresar la versión de Dios. Fructificar. ¡Wow! ¿Cómo les parece? Tiene que ver con la capacidad de producir frutos o resultados positivos. Es maravilloso el contenido que esto tenía. Son las instrucciones que Dios le está diciendo. La segunda es multiplicaos. Esta palabra fructificar significa dar fruto. Cuando dice que nos multipliquemos, significa aumentar en número y tiene una connotación de no permitir que el mal crezca más que el bien. Hay dos frases que hemos aprendido acá. Una es de Edmund Burke, que dice: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. O una que dijo Martin Luther King: no me preocupa la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Cuando hablamos de multiplicados, es que si nosotros creemos que cada ser humano es parte de la voluntad de Dios, que es la bondad, y nos multiplicamos más los que creemos esto, vamos a poder trastornar el mal y instaurar el reino de los cielos. Esto tiene una profundidad tremenda. Cuando dice la tercera palabra, que es llenar la tierra, llenarla, significa ser pleno, completo. Significa no irte de este mundo sin haber tocado tu mejor melodía, sin haberte desgastado, sin sentir que hiciste el esfuerzo correcto, que siempre estuviste en conciencia de saber gastar tus recursos, invertirlos. Y no me refiero solamente a los económicos, sino a esos talentos, a eso que Dios nos dio. No irnos incompletos, no habernos ido sin haber cumplido nuestro propósito personal, llenar, plenitud. Por eso es que seguramente más adelante vamos a ver que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Llenar, cumplir. El propósito del hombre tiene que ver con saber que hizo el esfuerzo correcto y con la claridad correcta. Y para no andar gastando los cartuchos, o como decimos, gastando pólvora en gallinazos, o sembrando en hojarasca, en madera, y no en cosas que capitalicen para la eternidad. Sojuzgar. ¿Qué significará sojuzgar? Es una palabra que significa someter o dominar. ¿Someter o dominar qué? A nosotros mismos, a esa inclinación de la rebeldía, de la soberbia, de los desafíos externos. No rendirnos, no quebrarnos ante esas circunstancias. Saber que el Dios que tenemos, que es el autor de todo esto, cree en nosotros, que Él no ha desistido de nosotros, que es normal ser parte de un mundo físico que presenta desafíos, como los enfrentó Él mismo en el principio cuando se encuentra con que la tierra estaba en un caos, en oscuridad, en desorden y vacío, y se necesita la intervención para arreglar esto. Pero este sojuzgar tiene que ver con tener la capacidad de someter las circunstancias externas y las internas, trascendernos.
Esto es maravilloso. Y esa última palabra, señorear, pues lo estamos tratando someramente en este devocional, pero que tiene una riqueza, un derroche de contenido que daría para un libro todo esto que estamos leyendo acá en estos minutos. Pero es solo para que cada uno de nosotros se dé la oportunidad de decir, wow, tenemos una estructura de un manual dado por Dios tan extraordinario y no lo hemos valorado y nos da hasta pena o no le damos la altura, no lo honramos y quizás tal vez ni lo entendemos ni lo aplicamos y esa es la razón quizás por la que tenemos el inventario y los resultados que tenemos ahora. ¿Qué significa señorear? Significa dueño o señor de sí mismo, ser un líder soberano, alguien que sabe regularse a sí mismo, que en el día se evalúa y dice, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué hago aquí perdiendo el tiempo? Y no sé si a ustedes les pasa que a veces decimos, ¿a qué me dedico hoy? Este día lo estoy perdiendo para allí, para acá, volteando, voy allá, voy acá, me distraigo. No tengo la capacidad de conducirme en mi emocionalidad, en mis emociones. No tengo el control, no tengo dominio propio. Me parece fascinante entender que Dios dejó aquí un listado de instrucciones para que nosotros pudiésemos concluir de la misma manera que Él concluyó el capítulo 2 de Génesis cuando dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Él nos dejó en estas instrucciones de fructificar, de multiplicar, de llenar, de sojuzgar y de señorear, unas herramientas tan poderosas para que nosotros al final de nuestras vidas, de nuestros años, podamos mirar por el espejo retrovisor y decir, realmente fui bueno en gran manera. Estaba recordando la película de Rescatando al Soldado Ryan, cuando mueren más de 200 soldados por rescatarlo y el jefe está muriendo en el momento de que lo rescatan y le dice, mira, le da a entender, fuimos a rescatarte y 200 hombres murieron por rescatarte a ti, para darte la oportunidad a ti de vivir. 200 personas murieron, 200 familias se quedaron sin eso. No puedes vivir de cualquier manera como un mediocre. No te puedes dar ese lujo. Hay un precio muy alto detrás de tu vida. Y en el final de la película, cuando él va, como a los 65 años, se para frente a la tumba de ese comandante en jefe que le encomendó esa labor, voltea a ver a su esposa, él está con sus hijos, con sus nietos, con su esposa, recuerda esas palabras, voltea a mirar a su esposa. Un día, cuando nos vayamos a ir de este mundo, vamos a voltear a mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos, todo lo que abandonamos. Y seguramente Dios nos va a dar la oportunidad de preguntar lo que este hombre preguntó en esa película. Le pregunta a su esposa, Leonor, ¿he sido un hombre bueno? Leonor, ¿he vivido dignamente? Es una pregunta que tiene que empezar a inquietarnos. Pero aquí no, el mensaje de Cristo es más contundente, porque es Dios mismo, el Santo de los Santos, el Todopoderoso, haciendo una obra por nosotros, diciéndonos, no pueden ustedes tampoco vivir de cualquier manera. Es hora de ser buenos en gran manera y de vivir dignamente de acuerdo al precio que he pagado por ustedes. Nos falta claridad. Es por eso que si alguien necesita levantar la mano y decir, yo estoy perdido, no sé para dónde voy, no sé qué me está pasando. Dios nos ha venido dando estas herramientas para orientar a las personas. No podemos decirles, vamos a oremos para que Dios te ayude. Sí, vamos a orar para que Dios te ayude, pero necesitamos aplicar lo que la enseña la Escritura, hermanos. Amigos que ven este video, hay que poner los pies en la tierra, hay que despertar. Cuando Moisés cruzó el mar, cuando Moisés les dio de comer maná, cuando salió agua de la roca, cuando comieron codornices, cuando se trató de ser humanos y vivir en el día a día, de ser un líder, Moisés atendía a 2.600.000 personas y llegó su suegro Jetro, que no era pues de, como decimos acá, es que si no es el pastor y el consagrado de la iglesia y si no es este mensaje de acá no va a funcionar, era sacerdote de Madián, de una creencia pagana según ellos, y él fue el que le trajo la mejor instrucción y le dijo, Moisés,
Voy a parafrasearlo. Tú necesitas aprender técnicas de liderazgo. Si tú sigues actuando de la misma manera todos los días, te vas a reventar. Tú vas a fallecer y este pueblo se perderá. Y todo eso grande que Dios hizo no se podrá capitalizar porque no tuviste la capacidad de aplicar herramientas. Y le da la mejor instrucción de liderazgo. Prepara a un equipo de líderes que tengan estas características, después a otros, y entonces logrará los resultados. Principios bíblicos escritos para nosotros. Bendiciones para todos.